Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Hoy día tenemos un tema muy importante y estoy seguro que te va a ayudar bastante en tus momentos de estudio. Seguramente tú estarás familiarizado cuando, por ejemplo, antes de los exámenes, tus compañeros hacen unas hojitas con unas letras bien minuditas, bien chiquititas, acerca de toda la clase del bimestre. Pues eso es una forma de resumen. El resumen nos va a ayudar a tener más en claro los temas que estamos estudiando. Ahora haremos pues el paso a paso. ¿Cómo se elabora un resumen? Esta técnica de estudio que es muy poderosa. Veamos. ¿Cómo hacer un resumen? Te voy a explicar unos 5 pasos que estoy seguro te ayudarán a elaborarlos. En primer lugar, antes de empezar con estos pasos, tienes que tener un ambiente tranquilo, sin que haya perturbaciones, un ambiente ordenado, limpio, de tal manera que sea agradable estar allí. Cuando tengas el texto, debes ver la extensión del texto, cuántos párrafos tiene, si de repente el momento es adecuado para leerlo, el tiempo que dispones también, de tal manera que solamente te concentres en el texto que vas a leer. Haz una primera lectura y realiza preguntas acerca de las ideas que vas leyendo. Para ello debes tener un cuaderno, una hoja, para que anotes tus preguntas o dudas. Luego, en el transcurrir, cuando vayas leyendo, esas preguntas van a ser resueltas. Ayúdate de un diccionario. Siempre debe tener un diccionario a la mano. No te olvides, resaltador, hojas de colores o lapiceros de colores para que puedas hacer anotaciones y subrayados. El texto, para ser entendido, no basta con una sola lectura. Tienes que hacer 2, 3 o hasta más, hasta que las veces que sean necesarias para que entiendas todas las ideas del texto. En una segunda lectura ya debes realizar la técnica del subrayado, en la cual vas a resaltar las ideas más relevantes del texto. Y además ya tienes que resolver las preguntas que te has planteado anteriormente. ¿De qué habla el texto? ¿Cuál es la idea principal? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué sucederá? Etcétera, etcétera. Realiza la técnica del sumillado, es decir, haz anotaciones al margen del texto, en cada párrafo. Esto te va a ayudar enormemente para que realices tu resumen, puesto que esas ideas luego las vas a unir mediante, mediante conectores. También puedes elaborar esquemas, tal vez cuadros sinópticos, comparativos, etcétera. Terminado el análisis del texto, has aplicado la técnica del subrayado, del sumillado, el esquema, organizadores gráficos. Debes reunir todas las anotaciones que has hecho y luego preparar un borrador de tu resumen. El primero que hagas no será el definitivo, puesto que cada borrador que termines tienes que revisarlo, tienes que leerlo. Acuérdate también de las reglas ortográficas que tienes que aplicar. Debes reunir todas las ideas con conectores o nexos. Una vez terminado tu resumen, léelo, corrígelo, léelo cuantas veces sean necesarias. Ponle tu estilo, tus palabras y debes tener en cuenta también el uso correcto de los signos ortográficos. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un texto que contiene 3 párrafos. Por lo tanto, hay 3 ideas que se van a tratar en cada uno de estos párrafos. Veamos.
En primer lugar, empecemos por el título. Dice aire más puro. Eso quiere decir que este texto nos va a hablar acerca del aire. Gracias a la tecnología espacial, se ha podido registrar científicamente otro efecto del aislamiento humano sobre la naturaleza, el cambio de los niveles de contaminación sobre ciertas ciudades, desde que se detuvo la circulación de personas, autos y toda actividad comercial que no resulte esencial para contrarrestar la emergencia sanitaria. Aquí termina nuestro primer párrafo. En este primer párrafo tenemos que averiguar de qué está hablando, sobre qué trata este primer párrafo. En primer lugar, empieza agradeciendo a la tecnología, pero ¿por qué lo agradece? Porque gracias a ello se ha podido registrar que hubo un cambio en los niveles de contaminación, sobre todo en las ciudades donde se detuvo la circulación de personas, autos y todas esas actividades comerciales. Entonces aquí nos está hablando de un cambio. Ese cambio es el cambio en los niveles de contaminación sobre ciertas ciudades. Dice ciertas ciudades, no en todas. ¿Y cuándo ocurrió ese cambio? Desde que se detuvo la circulación de personas. Entonces, esa es la idea que estamos resumiendo en este párrafo. Por lo tanto, a partir de ese subrayado, ya podemos hacer el sumillado. Y este vendría a ser el sumillado del primer párrafo. La inmovilización humana produjo un cambio en los niveles de contaminación. Ahora analicemos el segundo párrafo. Dice, a inicios de marzo, la NASA y la Agencia Espacial Europea, ESA, publicaron imágenes satelitales que mostraron una caída dramática entre enero y febrero de los niveles de dióxido de nitrógeno en el aire de China, uno de los países más contaminantes. Hay evidencias de que el cambio está relacionado, al menos en parte, con la desaceleración económica que siguió al brote del coronavirus, dijeron ambas agencias. Entonces, en este segundo párrafo nos sigue hablando de, de los niveles que están bajando, pero en China. En el primer párrafo nos habla de esos bajos niveles, pero de manera general. Y en este segundo párrafo ya es más específico. Nos habla de China. ¿Y por qué? ¿Por qué está bajando esos niveles de contaminación? Debido a que debido a la desaceleración económica. Claro, porque como la gente ya no sale a trabajar, ya no producen, entonces se evita más la contaminación de las fábricas, los autos, etcétera. ¿Y eso qué lo produjo? Lo produjo pues la emergencia sanitaria. Entonces, este párrafo lo podemos resumir de esta manera. La NASA y ESA muestran la caída de los niveles de dióxido de nitrógeno en el aire de China, debido a su desaceleración económica. Ahora vayamos al tercer párrafo. Lo mismo ocurrió al norte de Italia, segundo epicentro de la pandemia, aunque podría haber ligeras variaciones debido a la capa de nubes y al cambio climático. Estamos muy seguros de que la reducción de emisiones que podemos ver coincide con el bloqueo en Italia, que causa menos tráfico y actividades industriales, explicó a mediados de marzo Klaus Cerner, gerente de la misión Copernicus Sentinel-5P de la ESA.
Entonces, este texto también no se aparta del tema general. El tema general es la baja en la contaminación del aire. Por ello, en este texto, en el tercer párrafo, ya nos habla de Italia y específicamente del norte de Italia. Y está ocurriendo lo mismo que pasó en China, la baja de los niveles de contaminación. Y eso se debe, esa reducción de esas emisiones contaminantes se debe al bloqueo que causa menos tráficos y actividades industriales. Por lo tanto, podemos resumir este párrafo de esta manera. En Italia ocurre lo mismo desde que se paralizó la economía, aunque con ligeras variaciones. Entonces ya tenemos nuestro subrayado, ya tenemos nuestro sumillado y a partir de esa producción ya podemos realizar nuestro resumen. Las ideas que has elaborado, los vas a unir utilizando conectores para todas estas ideas. Entonces, el resumen sería el siguiente. La inmovilización humana produjo un cambio en los niveles de contaminación. Así lo afirman las observaciones de la NASA y ESA, agencias espaciales de Estados Unidos y Europa, respectivamente. Tanto en China como en Italia, estos niveles de contaminación disminuyeron posiblemente a la desaceleración económica que conlleva el aislamiento social. Bien, ahí está el resumen. Lo puedes seguir leyendo y de repente rectificar o agregar algunas otras ideas importantes. Ahora, como actividad, vas a hacer lo siguiente. El presidente de la República cada día está dando mensajes acerca de cómo está avanzando esta pandemia. Vas a escuchar este mensaje y vas a hacer un resumen de lo que ha hablado el presidente. Lo vas a escribir en tu cuaderno, lo lees y relees hasta que te salga un texto coherente. ¿Lo puedes hacer? Claro que sí. Confío en ti. Nos estamos viendo.